Pecador y santo, poeta y guerrero, lujurioso y arrepentido, rey y pastorcito, humilde y voluntarioso, chistoso y lloroso, fiel y rebelde, cazador y preservador, constructor y destructor, sabio, elocuente, organizado, tonto, balbuceante, desorientado, malhumorado, alegre, autor bíblico, amigo de Dios, futuro rey de Israel para siempre. David es todo eso y mucho más. Pocos hombres han ocupado un lugar tan destacado en el registro histórico. Si hay otro que es más citado que el dulce salmista de Israel, tal vez sea Jesús, un hombre del mismo corazón que es el Dios que amaba a David. ¿Cómo puede un hombre de tantas contradicciones ser un hombre conforme al corazón de Dios? Hechos 13:22. Porque los hombres juzgan por la apariencia exterior, pero yo miro los pensamientos y las intenciones del hombre. 1 Samuel 16:7. ¿De dónde vino este antepasado de nuestro Señor que se convirtió en el rey más destacado de Judá, Israel, y a quien se le prometió ese reinado para siempre en la resurrección? Un hombre cuya bisabuela fue Ruth, una mujer de Moab. Un hombre que Samuel casi pasó por alto porque era el octavo hijo intrascendente y aún no adulto de Jesé. Cuando Saúl se convirtió en rey, David era un simple joven que pastoreaba ovejas en el campo. Pero dado que Dios incluso sigue la pista de los gorriones, David se levantó de la desesperada posición del octavo hijo en una familia relativamente oscura en Israel para convertirse en rey, para siempre. Fuera de Belén, en las colinas de Judea, David se entretenía lo mejor que podía mientras cuidaba el rebaño de su padre. Poco se dio cuenta entonces de que estaba aprendiendo lecciones vitales no solo para ser utilizadas en su vida posterior, sino lecciones de las que los hombres a lo largo de toda la historia venidera podrían sacar provecho. Tocando un instrumento que probablemente era el tosco precursor de la guitarra, se aprendió de memoria las primeras notas de los himnos que se tocarían en el templo de Dios, un templo aún no soñado y mucho menos construido. Pequeñas hazañas de heroísmo infantil ejecutadas en la protección del rebaño de su padre presagiaron grandes batallas libradas para construir un reino. Las artimañas inteligentes que empleó para burlar a las bestias de presa y a los bandidos le sirvieron bien durante 40 años, o más de intriga palaciega, en tratos con astutos enemigos dentro y fuera, asesinos criados en el seno de su propia familia. Un sentido de compasión y ternura creció en él cuando notó cuán completamente dependientes eran las ovejas de su padre de su guía y cuidado. El deseo de memorizar las lecciones aprendidas los llevó a componer pequeños poemas, que luego se ampliaron en una de las porciones más preciadas de la palabra de Dios, los Salmos. Un profundo amor por la creación natural de Dios edificó en él un fuerte sentido de organización y diseño, un deseo de ser creativo como lo fue su creador. De estos comienzos vino el diseño del templo de Dios, dejado a Salomón, el hijo de David, para construirlo, y por lo tanto lamentablemente llamado Templo de Salomón. Pero fue David quien diseñó el templo y estableció estándares de medidas y pesos. David organizó los cursos de los sacerdotes levitas que servirían en el templo, e hizo los planes para que cientos de cantores alabaran a Dios con sus palabras y su música. Incluso, créanlo o no, fue responsable de la financiación básica y la selección de materiales para construir esta estructura más cara jamás erigida por la humanidad. Con tiempo libre mientras cuidaba los rebaños y con soledad y paz en las colinas de Judea, David leyó y releyó los primeros 5 libros de lo que llamamos la Biblia, los únicos que eran escritura en ese momento, junto con Josué y una porción del libro de Jueces, y posiblemente Job. Tomó interminables horas para meditar, examinar y absorber las leyes de Dios. «Oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día», escribió. Por mucho que el rebaño de ovejas confiara en él, se dio cuenta de que, por sí mismo, estaba tan indefenso como su rebaño en el mundo de su época. Quizás la lección más vital que aprendió de esto fue la confianza total en Dios. Pase lo que pase, confía como el niño en su padre, como la oveja en el pastor.
el tipo de confianza que Jesús dio más tarde como una calificación para el reino de Dios. Os digo tan seriamente como sé que cualquiera que rehúse venir a Dios como un niño pequeño nunca podrá entrar en su reino. Marcos 10:15. El tipo de confianza que finalmente se hizo realidad en el salmo más hermoso que todos recordamos, el 23. Lágrimas y risas, valentía y miedo, humildad y orgullo, ira y compasión, mansedumbre y ferocidad. David era un luchador y un poeta, alguien que podía tocar un arpa tan hábilmente como podía manejar una espada, una persona muy humana que cometía pequeños y grandes errores, que lograba pequeños y grandes monumentos de palabra y obra, un niño y un hombre, familiarizarse con el pecado personalmente y comprender muy personalmente el arrepentimiento como el contacto más poderoso que el hombre tiene con Dios. David es un consuelo para todos nosotros, un personaje que cubre el espectro más amplio de vergüenza humana y logro humano. David, asesino, conspirador, adúltero. David, arrepentido, santo, autor de la Escritura, rey para siempre. Y lo más importante de todo, un hombre conforme al corazón de Dios. Conozcamos mejor a este hombre. Pongámonos sus zapatos, entremos en su cabeza, dentro de su corazón, aprendamos las lecciones que él aprendió, y de alguna manera tal vez seamos una persona conforme al corazón de Dios al hacerlo. Vayamos despacio y saboreemos toda la experiencia. Con suerte, cavaremos lo suficientemente profundo como para preparar un mayor estudio y comprensión. Esperemos que mejoremos nuestro concepto de humanidad, nuestro contacto con Dios, nuestra comprensión del mundo que nos rodea, dentro de nosotros y el mundo de mañana, el reino de Dios por venir. Con suerte ganaremos un gran amigo y llegaremos a amar a David como Dios lo hace, y al hacerlo, llegaremos a amar a Dios mismo y a nuestro prójimo como lo hizo David, y como Jesús ordena en su nuevo mandamiento. Ojalá desarrollemos el corazón de Dios. Comencemos con el mundo en el que nació David. Comprendamos la época en la que vivió, la agitación política, las condiciones primitivas, las disputas fraternales entre las 12 tribus de la nación de Dios, Israel, la incomprensión de cómo Dios dirige y trata a los seres humanos y cómo lidió con ese malentendido. Israel había escapado de Egipto en el famoso Éxodo 4 siglos antes que David. Israel, todas las 12 tribus, habían escapado de la esclavitud de Egipto para convertirse en una nación bajo Moisés, pero debido a una actitud rebelde de parte de los israelitas, vagaron durante 40 años por el desierto de Sinaí. Moisés murió y Josué se hizo cargo. La conquista de la tierra prometida avanzó lentamente e imperfectamente. Las tribus separadas perdieron cohesión como nación, comenzaron a pelear entre ellas, aceptaron a los habitantes locales y sus dioses, y perdieron su identidad como nación. Pasaron cientos de años. A una tribu tras otra se le ofreció la oportunidad de consolidar la nación, pero cada juez, como dice el libro de Jueces, solo trajo un cese temporal en su área local del dominio de fuertes enemigos políticos, que quedaron libres en la tierra después de la original conquista. Cuando nació David, Israel todavía no era una realidad. Las tribus en guerra lucharon por mantener su identidad. Las pequeñas naciones circundantes mantuvieron su dominio absoluto sobre diferentes tribus de los 12, 13 contando a Leví, que componían Israel. Centros más poderosos al sur, Egipto, y al norte, Siria, dominaron lo que había en el medio. La vida para las tribus desorganizadas de Israel era tocar y partir. La unidad era inaudita. Judá era la tribu más poderosa de los 12. El único factor cohesivo entre ellos fue Samuel, quien evitó que la luz de la verdad se apagara en Israel cuando era niño sirviendo en el tabernáculo. Su influencia, como la última de una larga línea de jueces en Israel, fue la más vinculante de todas. Sin embargo, el pueblo de Israel se quejó. Miraron a su alrededor a las naciones más exitosas que tenían unidad, reyes, una forma de gobierno nacional, y se quejaron a Samuel. Samuel estaba angustiado, sintió que había fallado de alguna manera, se sintió rechazado por sus compañeros israelitas.
Danos un rey como todas las demás naciones, suplicaron. Samuel estaba terriblemente molesto y fue al Señor en busca de consejo. Haz lo que te dicen, respondió el Señor, porque yo soy el que están rechazando. No a ti, ya no quieren que yo sea su rey. Desde que los traje de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te están dando el mismo trato. Haz lo que te piden, pero advierte a ellos de lo que será tener un rey. Primera de Samuel 8, del 5 al 9. Samuel le dijo al pueblo, si insistes en tener un rey, él reclutará a tus hijos y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán obligados a conducir sus tropas a la batalla, mientras que otros serán esclavos, serán forzados para arar en los campos reales y cosechar sus cosechas sin paga, y hacer sus armas y equipo de carros. Él tomará de ti a tus hijas y las obligará a cocinar y hornear y hacer perfumes para él. Él quitará lo mejor de tu campo y viñas y olivares, y se los dará a sus amigos. Él tomará la 10ª parte de tu cosecha y la distribuirá entre sus favoritos. Exigirá tus esclavos y lo mejor de tu juventud y usará tus animales para su beneficio personal. Él exigirá la 10ª parte de vuestros rebaños, y vosotros seréis sus esclavos. Verterás lágrimas amargas a causa de este rey que exiges, pero el Señor no te ayudará. Pero el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron, porque queremos ser como las naciones que nos rodean. Él nos gobernará y nos guiará a la batalla. Entonces Samuel le contó al Señor lo que el pueblo había dicho, y el Señor le respondió de nuevo. Entonces haz como ellos dicen y dales un rey. Versículos del 11 al 22. La gente había hablado. Su elección fue un rey, como lo han hecho las otras naciones. Dios y Samuel accedieron. El rey era elegido según el deseo del pueblo. Su nombre era Saúl, que traducido significa el elegido. La tribu era Benjamín. La familia era Kish, rico, influyente, con una larga historia de excelencia en Israel. Saúl era muy guapo. Saúl era cabeza y hombros más alto que cualquier otra persona en la tierra. Un líder perfecto, al igual que los reyes de otras naciones. El hecho de que fuera egoísta, un poco tonto y dado a ataques mentales no influyó en el deseo de Israel. Querían un rey. El comienzo de Saúl no fue malo. Mostró al menos una humildad exterior. Aunque era de una familia rica e influyente, le dijo a Samuel, «Perdóname, Señor. Soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. Debes tener al hombre equivocado». 1 Samuel 9, 21. Modesto, pero quizás más tímido, porque cuando llegó el momento de la coronación de Saúl, se escondió de las festividades y fue necesario que el Señor mismo lo encontrara. 1 Samuel 10, 22. Fue coronado. Todo el pueblo gritaba, ¡viva el rey! Israel se dispersó. Saúl se fue a casa. Se produjo una crisis. Los amonitas atacaron una ciudad israelí y amenazaron con sacar el ojo derecho de todos los habitantes como parte de los términos de la rendición. Israel aún no era una nación. Las tribus separadas estaban rodeadas por todos lados por los amonitas, moabitas, filisteos, fenicios, sirios y egipcios. Saúl, no demasiado impresionado con sus deberes como rey, se encontraba arando sus propios campos cuando llegó la noticia de la atrocidad anticipada. Para su crédito, su respuesta fue inmediata y correcta. Organizó al pueblo, fue en ayuda de Jabes, la ciudad israelí amenazada, y aplastó el ataque de los amonitas. Cuando algunos también habrían agregado a sus críticos a la lista de muertos, la respuesta de Saúl fue sabia. Nadie será ejecutado hoy, porque hoy el Señor ha rescatado a Israel. Entonces Samuel dijo al pueblo, vengan, vayamos todos a Gilgal y reconfirmemos a Saúl como nuestro rey. Entonces fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor lo coronaron rey. Entonces ofrecieron ofrendas de paz al Señor y Saúl y todo Israel estaba muy contentos. 1 Samuel 11, del 13 al 15. En este momento de triunfo, Samuel volvió a advertir al pueblo sobre la elección de un rey. Muy bien, aquí está el rey que has elegido. Míralo.
Tú lo has pedido y el Señor ha respondido a tu petición. Ahora, si teméis y adoráis al Señor y escucháis sus mandamientos, y no os rebeláis contra el Señor, y si tanto tú como tu rey seguís al Señor vuestro Dios, entonces todo irá bien. Pero si os rebeláis contra los mandamientos del Señor y rehusáis, escúchenlo, entonces su mano será tan pesada sobre ustedes como lo fue sobre sus padres. Primera de Samuel 12, del 13 al 15. Saúl reinó un año, con un triunfo contra los amonitas en Jabes. Coronado 2 veces, más aceptado por su actuación como rey, ahora comenzaba a afianzarse y cumplir las advertencias de Samuel. En el segundo año de su reinado reclutó 3,000 tropas especiales. Pagó el pueblo. Estacionándolos en puntos estratégicos, envió al resto del ejército de voluntarios a casa. Jonatán, el hijo de Saúl, tomó un contingente de las tropas especiales y atacó a los filisteos en Geba, destruyendo completamente la guarnición enemiga. Todos estaban emocionados, excepto los filisteos. Montaron una ofensiva en respuesta que requirió una guerra más grande de lo que Saúl había contado. La situación se podría resumir en una palabra: terrorífica. Los filisteos habían alistado un ejército de 3,000 carros, 6,000 jinetes e innumerables soldados de a pie. Israel estaba dividido geográficamente, una planicie marítima en la que sobresalían los carros, colinas donde las probabilidades eran más equitativas, y montañas escarpadas donde los israelitas de los días de Saúl y David mantuvieron su tenue dominio. Saúl llamó a Israel a la batalla. Esto es lo que la gente había querido. Vinieron, ellos vieron, huyeron. Saúl había llamado a Samuel para dedicar las tropas. Samuel prometió que estaría allí en 7 días. Samuel no apareció. Saúl entró en pánico. Decidiendo que era mejor que hiciera algo, Saúl realizó los sacrificios él mismo para preservar las tropas que quedaban. Justo cuando terminó, llegó Samuel. «Tonto», Samuel exclamó, «has desobedecido el mandamiento del Señor tu Dios». Saúl no debe haber leído la Biblia de su época como lo hizo David. Él estaba planeando hacerte a ti y a tus descendientes reyes de Israel para siempre, pero ahora tu dinastía debe terminar, porque el Señor necesita un hombre que le obedezca. Y ha encontrado al hombre que busca y ya lo ha puesto por rey sobre su pueblo, porque no habéis obedecido el mandamiento del Señor. Primera de Samuel 13, 14. Morboso, afligido, temeroso, desanimado, Saúl contó los soldados que quedaban, 600. Saúl no oró, no se arrepintió, no se volvió a Dios en su tiempo de angustia. Contó a sus soldados y se reagrupó. Toda la escena era ridícula. 25,000 como mínimo filisteos con carros, los precursores de los tanques, y jinetes contra 600 israelitas, y entre esos 600, 2 espadas, las de Saúl y su hijo Jonatán. Los filisteos habían mantenido esclavizados a los israelitas en su frontera durante generaciones. No había herreros en Israel. Ni siquiera tenía forma de afilar las herramientas de labranza que compraron a los filisteos, excepto que, a un gran costo, fueron afiladas por los filisteos, y eran los filisteos contra los que se suponía que debían luchar. Desesperanzado, Saúl estaba enfermo. Los filisteos ocuparon las tierras bajas, sin obstáculos. Sostuvieron incluso los pasos de montaña. Israel estaba embotellado en las colinas áridas como un conejo en un agujero, dependiendo de los filisteos incluso para cosechar sus escasas cosechas. Rechazado por Dios, si no por el pueblo, después de su primer año como rey, Saúl cavilaba. El príncipe Jonatán, que tenía mayor fe en Dios, era más hombre que su padre. Con su única espada y con un compañero fiel armado con un hacha sin filo, o quizás una hoz, un aguijón, un garrote o un palo, y quizás una piedra o 2, Jonatán atacó una guarnición filistea en un paso estratégico. «Pasemos a esos paganos», le había dicho Jonatán a su guardaespaldas. «Quizás el Señor haga un milagro para nosotros, porque no le importa cuántas tropas enemigas haya».
Primera de Samuel 14:6. Jonatán, con un compañero mal armado, atacó a toda una guarnición de filisteos en un paso de montaña. Entre los filisteos había hebreos reclutados, armados contra sus hermanos. Cuando Jonatán y su compañero anónimo mataron a más de 20 filisteos, el enemigo comenzó a flaquear. Dios agregó su milagro al producir un terremoto y hacer que los filisteos pelearan entre sí, y los hebreos entre los filisteos se volvieron contra sus amos. 2 hombres provocaron la derrota de todo un ejército filisteo. Saúl, observando esto de lejos, corrió con sus 600 hombres para unirse a la persecución. ¡Victoria! Seré vengado, dijo Saúl, y proclamó ayuno ese día para todos, a pesar de que sus tropas estaban exhaustas. Pero Jonatán no había oído el decreto de su padre. Comió un poco de miel que encontró en un árbol. Saúl reunió a todo el ejército y cuando se descubrió que Jonatán había comido miel, se mantuvo obstinadamente firme con su edicto de muerte para cualquiera que comiera ese día, a pesar de que Jonatán era su hijo y el héroe del día. Imprudentemente, con prisa, precipitadamente, con presunción, Saúl firmó la sentencia de muerte de su propio hijo. Pero sus tropas no se enteraron. Jonatán, quien salvó a Israel hoy, ¿morirá? Lejos de eso. Hacemos votos por la vida de Dios que ni un cabello de su cabeza será tocado, porque ha sido usado por Dios para hacer un gran milagro hoy. Entonces el pueblo rescató a Jonatán. Primera de Samuel 14:45. El pueblo no estuvo de acuerdo con la decisión de Saúl. Sin embargo, todavía era rey, y la victoria de Jonatán había levantado la moral de sus tropas. Y ahora que estaba seguro en la silla de montar como rey de Israel, gracias a Jonatán, Saúl envió al ejército de Israel en todas direcciones contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y dondequiera que él iba, tuvo éxito. Hizo grandes hazañas y venció a los amalecitas y salvó a Israel de todos los que habían sido sus vencedores. Versículos 47-48. Sin embargo, a pesar de los éxitos de Saúl, se notaron sus defectos de carácter. Ya había sido rechazado por Dios para fundar una dinastía para ser los reyes de Israel para siempre. Y aún estaba por cometer un error final en una comisión de Dios que le negaría el trono mismo. En el próximo número veremos cuál fue ese error y cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, llegó a ser escogido como su sucesor. Saúl, el elegido por el pueblo para rey, fracasó ante Dios en el ejercicio de su cargo. Egocéntrico, impenitente y egoísta, aunque apuesto y más alto que sus súbditos, Saúl no fue la elección de Dios. En cambio, Dios escogió a un insignificante pastorcillo, David, mientras Saúl todavía reinaba. Luego, Dios dispuso la preparación de David para su futuro reinado al llevarlo a la corte de Saúl. Esta notable historia establece el tema de los triunfos y fracasos de David. Saúl, que tuvo éxito, impaciente en buscar favores y presionado por la amenaza de una invasión extranjera, perdió la posibilidad de que su dinastía gobernara Israel para siempre al rebelarse contra Samuel y Dios, al asumir para sí el deber sacerdotal de sacrificar. Primera de Samuel 13, 12-14. Pero aún debía cometer un error mayor y perder el reinado mismo. Un día Samuel le dijo a Saúl: «Te coroné rey de Israel porque Dios me lo ordenó. Ahora asegúrate de obedecerlo. Aquí está su mandamiento para ti. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por negarme a dejar que mi pueblo cruzara su territorio cuando Israel salió de Egipto. Ahora ve y destruye completamente a toda la nación de Amalec». Primera de Samuel 15 del 1 al 2. Una tarea difícil y odiosa, es cierto. Equivalía a un genocidio. Pero una cosa que debemos recordar es que fue un mandato de Dios. Él es quien tiene toda la vida en sus manos. Él da y Él quita. No se trataba de una decisión humana, sino de un juicio del Todopoderoso.
Con 210,000 soldados, Saúl comenzó a cumplir el mandato de Dios. Hasta todos los animales debían ser destruidos. Entonces Saúl empezó a tomar precauciones. Parecía una vergüenza destruir tantos animales buenos. Saúl y su ejército mataron solo a los animales de mala calidad e inútiles, reservando los mejores para ellos, con el pretexto que parecía espiritual de utilizarlos para ofrecer sacrificios al Señor. Saúl mismo perdonó la vida al rey amalecita, Agag, tal vez por temor a que la matanza de reyes se volvería popular y pusiera en peligro su propio trono. Fue una misión incumplida. Cuando Samuel lo confrontó por su incursión mal dirigida, Saúl insistió en que había obedecido el mandato del Señor a pesar de su obvia distorsión de las órdenes y su débil excusa de guardar lo mejor para sacrificarlo al Señor. La respuesta clásica de Samuel a esta línea de razonamiento es una lección para todos nosotros. ¿Se complace el Señor tanto en vuestros holocaustos y sacrificios como en vuestra obediencia? La obediencia es mucho mejor que el sacrificio. Él está mucho más interesado en que lo escuchéis que en que le ofrezcáis la grasa de los carneros, porque la rebelión es tan mala como el pecado de la brujería, y la terquedad es tan mala como la adoración de ídolos. Y ahora, por cuanto tú has rechazado la palabra del Eterno, Él te ha rechazado para que no seas rey. Primera de Samuel 15, 22 y 23. A raíz de esta devastadora proclamación, la respuesta de Saúl fue superficial y poco sincera. Dijo que había pecado y desobedecido a Dios, como había dicho anteriormente que había obedecido, pero le rogó a Samuel que respaldara su reinado a los ojos del pueblo. He pecado, pero al menos hazme el honor delante de los jefes y de mi pueblo, y ven conmigo a adorar al Señor tu Dios, le rogó Saúl a Samuel, versículo 30. Observemos que el verdadero problema aquí es el de la actitud interior profunda del corazón, no de la profesión externa. Saúl admitió su pecado, pero temía la reacción del pueblo más que el desagrado de Dios, contra quien había cometido su pecado. Le pidió a Samuel una demostración falsa para evitar la ira del pueblo, no la de Dios. Además de eso, cometió un desliz vital que revela sus verdaderos sentimientos hacia Dios. Le dijo a Samuel, el Señor tu Dios, en lugar de el Señor mi Dios, o incluso el Señor nuestro Dios. Su preocupación, su temor, su tristeza espiritual, su intención, su corazón estaban puestos en sí mismo y en su reputación a los ojos del pueblo en vez de estar puestos en su Dios. Esta es la diferencia vital entre el rey Saúl y el rey David. Los pecados de David fueron muchos, tal vez más que los de Saúl. No tiene sentido comparar la magnitud de los pecados individuales, porque el pecado es pecado, y la pena, sin arrepentimiento y perdón de Dios, es la muerte. David se dio cuenta, como lo expresó Pablo en el Nuevo Testamento, de que el pecado es contra Dios. El arrepentimiento de David siempre fue hacia Dios, a menudo en su detrimento a los ojos del pueblo. El arrepentimiento de Saúl siempre fue solo externo, con la vista puesta en cómo aparecería a los ojos del pueblo y con un completo desprecio por Dios. Samuel lloró constantemente a Saúl, que había sido rechazado por Dios, a pesar de que el reinado de Saúl había sido una bofetada en su rostro. Pero Dios había rechazado a Saúl, aunque todavía debía reinar durante muchos años, y ahora estaba listo para elegir a un hombre para ser rey de Israel en su lugar, un hombre conforme al corazón de Dios. El Espíritu de Dios fue quitado de Saúl, la elección del pueblo, y Dios estaba listo para poner ese espíritu en otro de su propia elección. Por último, el Señor dijo a Samuel, «Basta ya de llorar a Saúl, porque yo lo he desechado como rey de Israel. Toma ahora una redoma de aceite de oliva y ve a Belén, y haya un hombre llamado Isaí, porque de sus hijos he escogido a uno para que sea el nuevo rey». Primero de Samuel 16:1. Samuel temía por su vida en una misión como esa. No fuera a hacer que Saúl se enterara. Extraño.
Otra perspectiva sobre el carácter de Saúl. ¿Por qué Saúl cometería un asesinato y eso contra un juez elegido por Dios si su acción era la voluntad de Dios? Porque el reinado otorgado originalmente por Dios se había degenerado en un afán político por el poder por parte de Saúl. Él entendió mal el propósito de un rey, que es servir al pueblo, y en cambio mantendría por cualquier medio la monarquía para servir a su propio ego. David, más tarde enfrentado al mismo dilema, muchas veces dejó que las circunstancias y la mano de Dios determinaran si permanecería o no como rey. Nunca se esforzó por alcanzar la corona, decidido a que fuera un regalo en lugar de una conquista. David entendió el corazón del principio que más tarde sería hablado por su Señor Jesús a los discípulos. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20:27. Samuel se dispuso a llevar a cabo su peligrosa misión, cubierto con la excusa sugerida por Dios de hacer un sacrificio al Señor. Es la ironía de Dios que se eligiera el sacrificio para cubrir el propósito más importante de ungir a otro rey. Saúl había perdido la oportunidad de una dinastía que reinara eternamente al ofrecer sacrificios cuando Samuel se retrasó en aparecer. Ahora esa dinastía estaba asegurada para David, con el encubrimiento del sacrificio. Saúl entendió mal el propósito del sacrificio y por lo tanto se dejó engañar por completo por esta aparente razón para la visita de Samuel a Belén y a la familia de Jesé. Incluso Samuel necesitaba aprender acerca del método de Dios para escoger. Cuando vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, con una apariencia exterior muy parecida a la de Saúl, pensó: sin lugar este es el hombre que el Señor ha escogido. Pero Dios corrigió esa opinión y le dijo a Samuel y a nosotros este consejo: no juzguéis por el rostro ni por la estatura de un hombre, porque este no es el hombre indicado. Yo no juzgo como vosotros. Los hombres juzgan por la apariencia exterior, pero yo miro los pensamientos y las intenciones del hombre. Primera de Samuel 16, 6, 7. Para ilustrar su punto, Dios permitió que 7 de los hijos de Isaí desfilaran ante Samuel, y cada uno de ellos era inaceptable para Dios. Frustrado, Samuel preguntó si había más. Bueno, ahí está el más joven, pero está en el campo, cuidando las ovejas, respondió Isaí. Envíalo a buscar ahora mismo, dijo Samuel, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Versículo 11. Y mandó llamar a David, que era un muchacho de hermoso aspecto, rubio y de ojos agradables. Y el Eterno le dijo: este es, úngelo. Versículo 12. El enigma es el siguiente. David también tenía una buena apariencia exterior. Algunos piensan que, como Dios basa sus decisiones sobre los hombres en sus pensamientos e intenciones más íntimos, es necesario que falte una apariencia exterior decente. Eso no es lo que Dios pretendía. El punto era: no importa cuál sea la apariencia exterior, fea o hermosa, es el pensamiento y la intención del corazón sobre los que se debe tomar la decisión. A Dios no le impresiona una apariencia exterior de humildad, así como tampoco le impresiona una apariencia exterior de autoridad y liderazgo. Ambas son igualmente justas para él. La unción de David se hizo en una pequeña reunión privada, no con fanfarria pública. El Espíritu de Dios descendió sobre David desde ese día en adelante con gran poder. ¿Qué edad tenía David en ese momento? No se revela. Las estimaciones oscilan entre 12 y 20 años. Supongamos una edad arbitraria de 18 años. Después de todo, una suposición es tan buena como otra. Eso daría 12 años de estudio y experiencia diversa para el joven heredero aparente, guiado por Dios en todo momento, antes de que los deberes de la realeza real recayeran sobre sus hombros. ¿Y qué mejor lugar para enviar a un futuro rey a la escuela que en la corte del rey? Y no solo en la corte, sino lo más cerca posible del rey. La educación era necesaria tanto en la vida privada como en la vida pública de un rey. Las intrigas de la corte, la resolución de problemas, el protocolo, la organización, el arte de gobernar,
la planificación militar, los procedimientos legislativos y judiciales, la miríada de necesidades gubernamentales. Debían aprenderse, incluso si tenían que aprenderse del lado negativo de ejemplos inapropiados. Sin embargo, también había que afrontar los problemas privados de un rey público. Las presiones, los temores, las emociones, los deseos del individuo en tal posición tenían que ser aprendidos. Durante todo ese tiempo, Dios obró negativamente con Saúl y positivamente con David. El Señor había enviado un espíritu atormentador que lo llenaba a Saúl de depresión y temor. Algunos de los ayudantes de Saúl sugirieron una cura. Te buscaremos un buen arpista para que toque cuando el espíritu atormentador te esté molestando, dijeron. Uno de ellos dijo que conocía a un joven de Belén, hijo de un hombre llamado Isaí, que no solo era un talentoso tañedor de arpa, sino que era apuesto, valiente y fuerte, y tenía buen juicio y solidez. Además, añadió, el Señor está con él, versículos del 14 al 18. Dios, a través de su espíritu y ángeles activos, había influenciado en una decisión de Saúl necesaria para colocar a David donde Dios quería que estuviera. Y los propios esfuerzos de David no faltaron en la escena. En su corta vida había logrado construir una reputación de talento, valentía y juicio. Y, lo más importante de todo, mostrar con su ejemplo que estaba cerca de Dios. Recuerde que los cazatalentos del rey siempre estaban buscando a este tipo de hombre para reclutarlo en el ejército o en el personal de la corte. Saúl debería haber percibido que había un problema. Seguramente con el tiempo lamentaría el día en que David llegó a su vida. Desde el momento en que vio a David, Saúl lo admiró y lo amó, y David se convirtió en su guardaespaldas. Entonces Saúl escribió a Isaí: Te ruego que permitas que David se una a mi servicio, porque lo amo mucho. Versículo 21 y 22. Cuando Saúl era atormentado por el espíritu malo de parte de Dios, David era llamado para tocar el arpa y Saúl se sentía mejor. Dios era muy astuto. El espíritu que atormentaba a Saúl podía ser enviado para afligirlo en cualquier momento que Dios quisiera. Cuando Dios quisiera que David estuviera presente con el rey, o por el tiempo que Dios quisiera que David observara, todo podría ser arreglado por Dios mediante este método simple. El talento como músico era solo una de las cualidades que David trajo consigo a la corte de Saúl. Como todo estudiante de política en el gobierno o la industria sabe, la proximidad al poder genera poder. Saúl apreciaba a David. Todavía no había comenzado a temerlo como rival. David era joven, inocente. Seguramente Saúl bajaba completamente la guardia en presencia de David. Por así decirlo, David era el médico psiquiatra privado del rey Saúl que trataba sus dolencias. Saúl se sentía libre de David. Discutía en su presencia cualquier problema que pudiera surgir. Seguramente, como venía con la calificación y reputación de buen juicio, David debió haber sido consultado para una opinión sobre los problemas de Estado e incluso los problemas personales que enfrentaba Saúl. Saúl era rey. Podía aceptar o rechazar cualquier consejo. Nunca está de más preguntar al principio. ¿Y qué canciones tocaba David? Más tarde él escribiría la mayoría de los salmos. ¿No estaban los temas de sus canciones sembrados en las semillas de su infancia y juventud? Recuerde su reputación. El Señor está con él. Los salmos varían desde amargos lamentos, siempre con un final positivo, hasta himnos de alegría. Seguramente los conceptos iniciales del Salmo 119, el más largo de los salmos, estaban presentes en la música de David para Saúl. El profundo asombro, respeto, temor, amor y absoluta dependencia de Dios deben haber florecido en las palabras que David eligió para acompañar la música que tocó para Saúl, para desterrar su espíritu maligno. David también fue recomendado por su valentía. Su posición en la corte era oficialmente escudero, o como dicen algunas traducciones, guardaespaldas. A él, que fue ordenado por Dios al cargo de rey para reemplazar a Saúl,
se le dio como su responsabilidad oficial la posición de confianza de escudero y protector del rey. Podría ser esta una de las razones por las que, en los años siguientes, David sería tan reacio a levantar la mano contra Saúl, incluso cuando sus hombres le aconsejaron que lo matara y las circunstancias permitieron la posibilidad. El escudero del rey, confidente íntimo, sirviente personal para sus necesidades más importantes, debe haber estado al tanto del rey en cuanto a estrategia militar, primero aprendiendo, luego ofreciendo sus propios planes. David tuvo la oportunidad de observar de primera mano la mente del rey Saúl en acción en asuntos militares. Seguramente esto le proporcionó una excelente información cuando más tarde estaría huyendo del mismo hombre como un proscrito perseguido, un líder guerrillero que se escondía en las colinas para salvar su vida. Y guapo, bien parecido, también fue una descripción de David dada a Saúl. Saúl tenía una familia, y en esa familia había una hija, Mical, que más tarde se convertiría en la esposa de David. Este joven divertido y polifacético, un rostro nuevo en la corte, debe haber llamado la atención de más de una mujer durante su estancia tan cerca del rey. Sin embargo, hasta el episodio con Goliat, la estancia de David en la corte fue intermitente, sobre todo en las cámaras privadas del rey. Su salto a la fama, con los problemas que ello conlleva, se precipitó por su encuentro con ese famoso filisteo, Goliat. Este artículo fue escrito en Israel, donde visité muchos de los sitios asociados con la vida de David. Belén, el lugar de nacimiento de David, y las colinas circundantes donde cuidaba las ovejas de su padre Jesé. El desierto donde huyó de Saúl. Las ciudades de los filisteos donde David buscó refugio de Saúl, pero aprendió la estrategia filistea para poder eliminar su dominio sobre Israel cuando se convirtió en rey. Hebrón, donde los antepasados de David, Abraham, Isaac y Jacob, fueron enterrados con sus esposas Sara, Rebeca y Lea. También la ciudad desde la que David reinó sobre la tribu de Judá durante sus primeros 7 años como rey. Y por supuesto, Jerusalén, que David convirtió en la capital de Israel hace 3000 años. Jerusalén, donde David soñó y diseñó el templo de Dios que construyó su hijo Salomón. Jerusalén, lugar de los pecados de David contra Dios en el trágico episodio con Betsabé y Urías. El Monte de los Olivos, donde David huyó, descalzo y con la cabeza descubierta, de la rebelión de su propio hijo Absalón. El monte del templo, donde David detuvo la plaga de Dios y sacrificó en el sitio que compró a Arauna, donde más tarde se levantaría el templo. Y la tumba de David en Jerusalén, donde aún permanece, esperando convertirse en rey de Israel para siempre en la resurrección. Esto nos adelanta a nuestra historia, pero como no todos los años tenemos la oportunidad de ir a Israel, aproveché la oportunidad. Espero que la experiencia enriquezca el resto de esta serie. David había pasado por la desconcertante, en aquel momento, experiencia de ser ungido por el profeta Samuel. Desde la innoble posición de ser el octavo hijo de Jesé, pastor de las ovejas de su padre, David fue catapultado al corazón de la corte de Saúl como escudero del rey de Israel. Se trataba de una posición de suma confianza, ya que, con las armas del rey en la mano y el rey desarmado, el escudero podía asesinarlo en la privacidad de sus aposentos. Amado, respetado, confiable, a pesar de su juventud, David tranquilizaba a Saúl con su música y su conversación. Saúl, temeroso de la responsabilidad que tenía y aún más temeroso de perderla, sufría ataques de ira, migrañas, rabietas esquizofrénicas, y David era su único consuelo. Desde que Israel había entrado en la tierra prometida, los filisteos habían sido su enemigo implacable, ocupando las ciudades costeras y las llanuras, ricos en comercio, poderosos en la guerra, manteniendo un monopolio virtual sobre todos los instrumentos de hierro, desde la azada hasta los carros, habían logrado mantener a raya a las tribus de Israel que luchaban por sobrevivir. Los israelitas oprimidos se vieron obligados a cosechar humildemente sus magras granjas en las colinas,
Ahora los filisteos se proponían anexionarse su tierra y convertir a todo Israel en sus esclavos. Ya habían sido esclavos antes en Egipto. ¿Iban a convertirse ahora en esclavos en su propia tierra prometida de libertad? No queriendo gastar más hombres y armas de lo necesario, y según una costumbre común de aquellos primeros tiempos, los filisteos se ofrecieron a resolver todo el asunto en combate singular con su campeón elegido, Goliat. Entonces Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Era un hombre gigante, de más de 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce, una cota de malla de 200 kilos, calzas de bronce y llevaba una jabalina de bronce de varios centímetros de grosor, con una punta de hierro de 25 kilos en la punta, y su escudero caminaba delante de él con un escudo enorme. Se puso de pie y gritó a los israelitas: ¿necesitan un ejército entero para resolver esto? Yo representaré a los filisteos, y ustedes elijan a alguien que los represente, y resolveremos esto en combate singular. Si su hombre es capaz de matarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si lo mato, entonces ustedes deben ser nuestros esclavos. Desafío a los ejércitos de Israel. Envíame un hombre que pelee conmigo. Primero de Samuel 17 del 4 al 10. Superados en maniobras, astucia, armas y peso, Saúl e Israel estaban consternados y asustados, inseguros, perplejos en cuanto a qué hacer en esta situación. Durante 40 días permanecieron paralizados, sin saber qué hacer. Mañana y tarde Goliat repetía su desafío. La paciencia de los filisteos se agotaba. Israel estaba desesperado. 2 ejércitos estaban al borde de una guerra total, cuyo resultado parecía inevitablemente favorable a los filisteos. Conociendo el resultado, podríamos sentirnos tentados a pasar por alto el incidente que todos aprendimos en la escuela dominical. Pero vayamos al frente de batalla. ¿Sabes cuánto pesa un hombre que es capaz de luchar con más de 200 kilos de armadura? La regla general en los días de los caballeros era que su brillante armadura debía pesar 1/5 parte de su peso corporal, y esos hombres luchaban a caballo. Eso significa que Goliat pesaba entre 1,000 y 2,000 libras. Eso es como un caballo de buen tamaño. Además, tenía armas que no estaban disponibles para la mayoría de los israelitas. Como se movía libremente de un lado a otro para ofrecer su desafío 2 veces al día, obviamente era móvil con su impresionante atuendo. Ahora bien, el rey Saúl no era un mediocre. Medía más de 2 metros y era formidable. Como superaba por mucho a todos los demás en Israel, era el único campeón, obvio, para Israel. Pero era el rey. No quería aceptar el desafío. No sabía de nadie más a quien sugerir, y nadie se ofreció voluntario. Saúl puso un anuncio para buscar un campeón. Ofreció una enorme recompensa a quien pudiera matar a Goliat. Ofreció a su propia hija para que se casara con el vencedor, lo que prometía un premio político y una futura influencia, ya que sería el yerno del rey. Prometió exención de impuestos a toda la familia del vencedor, pero nadie se ofreció. 40 días de frenético esfuerzo para enfrentar el desafío de Goliat hicieron que todo el campamento israelí se alborotara. Los costos de mantener un ejército en el campo de batalla aumentaban, pero eran más bienvenidos que el costo de la derrota. La presión psicológica era abrumadora a medida que el ataque filisteo se hacía inminente. Saúl estaba al borde del colapso. En esta escena apareció el pequeño David, un adolescente. David, que había sido expulsado de la corte cuando el ejército entró en acción, había regresado para cuidar las ovejas de su padre. En aquellos días, las noticias viajaban lentamente, ya que no había reporteros de televisión en el frente, y David no se dio cuenta del dilema al que se enfrentaba Israel hasta que llegó de su casa con comida para sus hermanos soldados. Cuanto más se enteraba de la situación, y especialmente cuando escuchaba personalmente el desafío de Goliat, más se enojaba. Veía las cosas desde una perspectiva diferente a la de quienes habían estado luchando de primera mano con el problema durante más de un mes. No veía principalmente a un gigante con una armadura enorme respaldado por un ejército invencible.
Veía un insulto a Dios. Su primera reacción fue la fe, la segunda, la lucha. David, con su vigor juvenil, se abalanzó sobre Saúl y le dijo: «No te preocupes por nada, yo me encargaré de ese filisteo. No seas ridículo», rugió Saúl exasperado. Imagínate, el rey y todo el ejército israelí no habían estado dispuestos a enfrentarse a este desafío filisteo, y ahora una niñera de ovejas de mejillas sonrosadas y que toque el arpa desde el interior del campo ofrece sus servicios. ¿Cómo puede un niño como tú pelear con un hombre como él? Tú eres solo un niño, y él ha estado en el ejército desde que era un niño. Pero David replicó: «Mira, sea niño o no, he matado leones y osos con nada más que un garrote y mis propias manos. Además, eso no tiene nada que ver. Dios es realmente quien me ayudó a matar a los animales salvajes que atacaban a las ovejas de mi padre. Y Dios es quien me ayudará a matar a esta bestia filistea que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente». Enfrentado con coraje, razón y fe, ¿qué podía decir Saúl? Los filisteos probablemente atacarían en cualquier momento y entonces todos tendrían que pelear. De todos modos, Saúl no iba a honrar las condiciones de esclavitud nacional de Goliat para Israel si ganaba. El tiempo se estaba acabando. Nadie más se había ofrecido voluntario. ¿Por qué no usar a David? «Está bien, David, adelante, y que el Señor esté contigo». Pero no tenía sentido correr riesgos. La propia armadura y las armas de Saúl estaban montadas en David. Ahora sí que se veía ridículo. Ni siquiera podía moverse. Además, podía tener fe, pero no era tonto. Nunca se había entrenado con armas, ni había usado armadura. Tendría que pelear contra Goliat con armas familiares, una honda y fe. Esa honda, por cierto, no era del tipo con el que quizás estés familiarizado. No era un trozo de madera con forma de Y una banda de goma. La honda de David era un arma precisa y mortal en manos de un experto. Estaba construida con dos tiras largas, de unos 75 centímetros, de cuero, con un bolsillo en el que se podía colocar una piedra en sus extremos. La fuerza centrífuga generada al hacer girar la piedra con el brazo extendido aumentaba la potencia de impacto de una bala moderna. Tenía un alcance mayor que incluso el de Goliat con su lanza. Y para añadir cautela, reflexión y cuidado a su fe, David eligió 5 piedras redondas y lisas, no solo una, para usar como munición. Lisas para mejorar su puntería y reducir la fricción. 5 porque David nunca había oído hablar del revólver de 6 revólveres. Y porque 5 era todo lo que pensaba que tendría tiempo de usar. Por si acaso, llevó consigo su cayado de pastor. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, al menos un poco. Goliat llevaba 40 días librando una guerra psicológica contra Israel. 40 días en los que había obtenido buenos resultados. Su moral y la de todos los filisteos estaban en lo más alto. Los cobardes de Israel eran el hazmerreír de todo el campamento. Ahora, por fin, parecía que alguien iba a aceptar el desafío de Goliat. Ataviado con toda su gloria acorazada, el monstruo de media tonelada se dispuso a enfrentarse con entusiasmo a su desventurado oponente. Qué sorpresa debió de llevarse cuando vio lo que se proponía luchar contra él. Él, Goliat, campeón de Gat y de todos los filisteos. Debió de haberlo puesto un poco nervioso. ¿De qué le serviría a su reputación matar a ese diablillo? ¿Qué gran cántico de victoria podrían cantar las mujeres de Gat sobre su aplastamiento de un mosquito? ¿Podría ser algo serio? ¿Estaban los israelitas gastándole una broma? Desde luego, no podía negarse a luchar, ya que había ofrecido el desafío a cualquiera 80 veces seguidas durante 40 días. Ahora era el alegre gigante de Gat, el que no sabía qué hacer. Pero todos sus camaradas lo estaban mirando y él tenía que hacer algo. Eso era insultante. ¿Soy un perro?
rugió Goliat a 140 decibeles, ¿para que envíes a un gamberro de cara rosada a pelear conmigo con un palo? El cayado del pastor era la única arma visible de David. Una honda se puede esconder en la mano. Entonces Goliat maldijo rotundamente a David con una serie de epítetos filisteos en nombre de todos los dioses que pudo. Recuerde y grite que iba a hacer comida para pájaros con este soldadito de juguete. Listo. Al menos eso debería quitarle un poco de filo a la humillación y dar lugar a una anécdota interesante en los bares de Gat. El único problema fue que en este punto Goliat había cometido el más clásico y básico de los errores militares. Subestimó a su enemigo. Cometió el mismo error que todo Israel cometió antes que él. Descartó a Dios. No podía ver a Dios. La única arma que podía ver era un garrote y estaba en manos de un niño. Ciego de rabia, Goliat atacó a este camarón, dejando desdeñosamente atrás su escudo defensivo, que podría haber repelido las rocas de David hasta que Goliat pudiera acercarse a él. Después de todo, ¿qué gigante necesita un escudo contra un niño con un palo? David corrió hacia su enemigo, colocando una piedra en su honda mientras corría. Deteniéndose de repente cuando estaba a tiro, David hizo girar su arma oculta. Las últimas palabras que se oyeron decir al gigante de Gad fueron: «Aquí voy, alimento para pájaros». La piedra dio en la frente desprotegida de Goliat y lo derribó como un buey aturdido. Como David no tenía espada propia, se abalanzó y agarrando el arma del filisteo de sus dedos insensatos, lo mató con su propia espada y luego le cortó la cabeza. Lo increíble había sucedido. Aturdido, conmocionado y a su vez asustado, el ejército filisteo se dio la vuelta y huyó. Israel lanzó un gran grito y lo siguió en persecución. Se produjo un baño de sangre. Goliat y miles de sus compañeros filisteos se convirtieron ese día en el alimento para pájaros que estaban tan seguros de que haría de David. ¡Qué victoria sorprendente! Nadie lo creyó hasta que se lo contaron al oído 100 veces. David tomó en silencio la cabeza de Goliat, una carga que apenas podía llevar sin ayuda, e hizo que le enviaran su armadura a su propia tienda. David sabía el resultado desde el principio, pero todos los demás estaban fuera de sí, de alegría. Surgieron espontáneamente cánticos de victoria para celebrar el acontecimiento. Uno era particularmente odioso para Saúl. Su estribillo decía: «Saúl ha matado sus miles y David a sus 10,000». Sabiendo lo que había ofrecido al matador de Goliat, la primera pregunta de Saúl a su jefe de personal, Abner, fue: ¿de qué clase de familia viene este David? Su promesa de una gran recompensa monetaria, exención de impuestos para la familia y matrimonio con su propia hija pesaba mucho en su mente. Conocía la profecía de Samuel de que Dios ya lo había rechazado como rey, que otro había sido elegido y miraba a todos con sospecha. A partir de ese momento, Saúl vigiló celosamente a David. Cuando el espíritu maligno de Dios lo atormentaba, llamaba a David como antes para calmarlo. Pero mientras David tocaba, Saúl le arrojó su lanza para matarlo. David, vigilante y ágil, esquivó y huyó. Finalmente, Saúl lo expulsó de su presencia y lo degradó de rango. Pero a los ojos del público, esto solo aumentó la popularidad de David, el matador de gigantes. El éxito de David había significado un fracaso terrible en la corte de Saúl. Como su oferta de recompensa era pública, Saúl se enfrentó a tener que cumplirla. Era reacio a convertirse en pariente de David, incluso a través del matrimonio. Se preguntaba cómo cumplir su promesa a los ojos del público sin tener que cumplirla realmente. David se mostró modesto incluso cuando le ofrecieron la hija de Saúl. ¿Quién soy yo para ser reino del rey? Mi familia no es nada en Israel. Así que, cuando llegó el momento de la boda, Merab, la hija de Saúl, se casó con otro. Todo parecía estar arreglado, pero surgieron complicaciones. La hija de Saúl, Mical, se había enamorado de David. Saúl se alegró mucho al saberlo.
Ahora sabía cómo librarse de David de una vez por todas. Parecía estar totalmente a favor del matrimonio y alentaba el enlace. No te preocupes por la dote, David, hijo mío, lo tranquilizó Saúl. Has hecho suficiente por mí y por Israel para merecer su mano. Todo lo que pido como dote son los prepucios de 100 filisteos. Eso debería resolver el problema. David podría ser capaz de matar a un gigante, pero no a 100 filisteos. Seguramente moriría buscando su dote para la mano de la hija de Saúl. Caería en la batalla. Saúl sería magnánimo al llorar a un gran y valiente héroe caído. Proporcionaría un gran funeral del Estado, derramaría lágrimas de cocodrilo, todo mientras ocultaba su alegría interior. Pero el impredecible David regresó jubiloso de una incursión filistea con 200 prepucios filisteos. El complot de Saúl fracasó. La popularidad de David se disparó. Saúl ganó un nuevo hijo. Maldición, de vuelta al punto de partida. Podría ser que David, reconociendo más tarde el ingenioso complot de Saúl para eliminarlo mediante la muerte en batalla, refinó y utilizó el mismo complot con éxito contra Urías cuando tuvo sus propios problemas que enfrentar en la crisis de Betsabé. David, ahora miembro de la Casa Real, se hizo más famoso y popular que nadie en Israel. Era una amenaza constante para Saúl, una espina en su costado, un dolor en su mente, un temor en sus huesos. Al no ser tan inteligente como su joven antagonista, Saúl recurrió a medios directos para librarse de su amenaza. Jonatán, el propio hijo de Saúl, se había hecho muy amigo de David. Mical, la propia hija de Saúl, era la esposa de David. Saúl estaba en un aprieto. Mientras fingía amor y alabanza hacia David en presencia de ellos y de él, Saúl hervía de frustración y odio por dentro. Con los filisteos atacando nuevamente y David teniendo éxito en cada incursión contra ellos, el ánimo de Saúl se hundió a un nuevo nivel. Atormentado y abatido, llamó a David y mientras tocaba y cantaba para él, intentó una vez más clavarlo a la pared con su lanza. Frustró de nuevo. La lanza todavía temblaba en la pared y David había desaparecido. Saúl hizo rodear la casa de David y envió a sus tropas a arrestarlo. Maldiciones frustradas otra vez. Mical salvó a David de los matones de su padre. Lo dejó salir por la ventana trasera y puso un ídolo en su cama. Los hombres de Saúl mataron a un dios ya muerto en el lugar de a David. Ante la ira de su padre demente, Mical mintió. Tenía que hacerlo, padre. Amenazó con matarme si no lo ayudaba. David huyó a Samuel para pedirle consejos sobre cómo actuar en esa terrible circunstancia y se escondió en Naiot. Cuando se informó a Saúl de su paradero, se envió un contingente de soldados para arrestarlo. Pero sucedió algo extraño en el camino a Naiot. Los soldados se encontraron con Samuel y los otros profetas que estaban con él profetizando. El Espíritu de Dios cayó sobre todos ellos y los soldados olvidaron su misión y se unieron a la profecía, sin duda diciendo cosas como halagadoras sobre su rey, Saúl. Se envió otro escuadrón de soldados. Lo mismo. Se envió un tercer grupo. La misma canción, tercera estrofa. Podría haber sido mejor, pero resultó peor. Saúl, completamente furioso, fue tras David. El mismo destino le sobrevino. Saúl, el rey, se arrancó todas sus vestiduras, lo que significaba que había sido despojado de toda autoridad, y permaneció desnudo toda la noche profetizando junto con sus 3 unidades de soldados convertidos en profetas y los hombres de Samuel. Todos estaban incrédulos. Saúl mismo decía cosas malas sobre sí mismo, cosas buenas sobre David. Predecía su propia perdición, alababa a Dios. La historia se contaba con regocijo en toda la tierra y era tan famosa que todavía hoy sigue vigente un dicho. ¿También Saúl entre los profetas? Jugar con Dios, su voluntad y su pueblo puede ser no solo peligroso, sino también humillante. David, exiliado de la corte del rey Saúl con precio sobre su cabeza, huye al desierto para salvar su vida.
En constante movimiento de cueva en cueva para evitar ser capturado, David es buscado por otros que están angustiados por el gobierno de Saúl. Incluso Jonatán, el hijo de Saúl, hace un pacto personal y político con David. David se ve obligado a participar en un movimiento guerrillero muy diferente de los que conocemos hoy. En lugar de luchar contra el gobierno de Saúl, David busca protegerse de ese gobierno mientras lucha contra los enemigos de Israel, porque Saúl está demasiado ocupado buscando la muerte de David para luchar contra ellos. David, en esta extraña situación política, incluso se encuentra aliado con el rey de Gad, a cuyo campeón filisteo, Goliat, había matado tan recientemente y de manera tan dramática. David y Jonatán, el hijo de Saúl, se reunieron en secreto en Nayot, donde David había huido para salvar su vida. ¿Qué he hecho? ¿Por qué tu padre está tan decidido a matarme?, le preguntó David a Jonatán. Eso no es verdad. Simplemente no es así. Mi padre me cuenta todo y seguramente no me lo ocultaría, estalló Jonatán. Jonatán, tú lo sabes mejor que nadie. Tu padre te oculta sus intenciones porque sabe de nuestra amistad. Créeme, estoy a un paso de la muerte, razonó David. Sin más argumentos, Jonatán se ofreció a hacer todo lo que pudiera para ayudar a David. En un plan complicado que se asemeja a una subtrama de un thriller de espías moderno, David y Jonatán elaboran un plan para determinar de una vez por todas las verdaderas intenciones de Saúl hacia David. La ayuda de Jonatán a David no fue un acto de mera amistad, sino uno que tenía connotaciones políticas que afectaban a toda la nación de Israel. El plan fue sellado con un poderoso juramento, un voto, un pacto. Jonatán era heredero del trono de su padre. David era una figura popular a los ojos de la nación. Samuel le había dicho a Saúl que Dios lo había rechazado como rey de Israel. Saúl buscaba mantener y expandir su poder y asegurarlo para su hijo Jonatán. Todo esto y mucho más era de conocimiento público. Muchos sabían que David había sido elegido para reemplazar a Saúl, y muchos estaban a favor de la revolución, la confrontación y la fuerza para lograr el cambio. Sabiendo todo esto y estando personalmente convencido del destino de David, Jonatán le dijo a David: prometo por el Señor Dios de Israel que mañana a esta hora o a más tardar el día siguiente hablaré con mi padre acerca de ti y te haré saber de inmediato lo que siente por ti. Si está enojado y quiere matarte, entonces que el Señor me mate si no te lo digo, para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como solía estar con mi padre. Jonatán reconoció que Saúl ya no estaba en el favor de Dios. Y recuerda, debes demostrar el amor y la bondad del Señor no solo a mí durante mi propia vida, sino también a mis hijos después de que el Señor haya destruido a todos tus enemigos. Jonatán deseaba forjar un tratado, por así decirlo, para asegurar que ninguna purga política de la familia de Saúl fuera parte de la política de David, una vez que estuviera en el poder. Entonces Jonatán hizo un pacto con la familia de David, vinculante a la familia de David que lo sucedería en el trono de Israel. Y David hizo juramento con una terrible maldición contra sí mismo y sus descendientes, si no cumplía su promesa. Pero Jonatán hizo que David jurara de nuevo, esta vez por su amor hacia él, porque lo amaba tanto como se amaba a sí mismo. Primera de Samuel 20, del 12 al 17. Seguro de saber que su propia vida y la vida de su familia estaban a salvo en el futuro, Jonatán se fue a cumplir su parte del contrato. De vuelta en la corte de Saúl, Jonatán se unió a su padre en una celebración de luna nueva con muchos otros dignatarios. Jonatán se sentó frente a su padre. Abner se sentó al lado de Saúl. El asiento de David estaba vacío. ¿Por qué no está David aquí?, preguntó Saúl a Jonatán. Obviamente, Saúl sabía que Jonatán sabía dónde estaba David. Me preguntó si podía ir a Belén para participar en una celebración familiar, así que le dije que fuera, mintió Jonatán. Saúl hervía de ira. ¿Crees que no sé que quieres que este hijo de nadie sea rey en tu lugar, avergonzándote a ti y a tu madre? Mientras ese tipo esté vivo, nunca serás rey. Ahora ve y tráelo para que pueda matarlo.
¿Pero por qué? Jonatán simplemente contraatacó a su padre. Ante esta respuesta, Saúl tomó su lanza, se la arrojó a su propio hijo con la intención de matarlo, y Jonatán comprendió la terrible verdad. Saúl sí quería que David muriera. Enfurecido, Jonatán se levantó de inmediato de la mesa y a la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán fue a ver a David para contarle la dolorosa verdad que David ya sabía. Ambos se dieron la mano con tristeza y lloraron abiertamente por las circunstancias que ambos sabían que seguirían. Por fin Jonatán le dijo a David: «Anímate, porque nos hemos encomendado el uno al otro y a los hijos del otro en manos de Dios para siempre». Así se separaron y David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Primera de Samuel 20, del 18 al 42. David, enemigo político del rey, con una sentencia de muerte que ahora creía hasta el propio hijo del rey, huyó de nuevo. No tenía armas con las que defenderse. Su familia pronto estaría en peligro de perder la vida y él debía hacer algunos arreglos para su seguridad. No tenía aliados políticos de ningún poder excepto Jonatán. David sintió que tenía que formar algún tipo de organización para contrarrestar las amenazas de los enemigos de Israel por todos lados. Saúl no pudo proteger a Israel porque estaba demasiado ocupado y ató a gran parte de su ejército en sus intentos de matar a David. David no tenía ningún plan para apoderarse del trono. Confiaba en que Dios lo guiaría, pero tenía que estar listo cuando Dios le abriera las puertas. Ahimelech, que residía en la ciudad de Nob, era el sacerdote a cargo después de Samuel. David fue primero a Nob, pero se guardó su consejo para sí mismo. Cuando llegó a la ciudad estaba hambriento. Cuando el sacerdote le preguntó por qué estaba allí, David mintió, diciéndole a Ahimelech que estaba en una misión privada para el rey y que no podía revelar a nadie por qué estaba allí. El sacerdote respondió a la petición de David de comida ofreciéndole el pan de la proposición que estaba colocado en el tabernáculo. Aunque no le era lícito hacerlo, en la extrema necesidad de David, lo consumió y se lo dio a sus hombres, y Jesús lo exoneró de culpa. Ver Mateo 12, 3, 4, Marcos 2, 25, 26, Lucas 6, 3 y 4. El hecho de que no hubiera otro alimento disponible muestra hasta qué punto se había degenerado el verdadero culto a Dios bajo Saúl. El problema de la falta de armas se resolvió cuando el sacerdote ofreció a David la propia espada de Goliat, que de todos modos pertenecía a David. Debería haber parecido extraño que un guerrero experimentado como David estuviera fuera en los asuntos del rey y hubiera dejado atrás su propia espada. Pero entonces, ¿qué saben los sacerdotes de estas cosas? Desafortunadamente, Doeg, el edomita, el jefe de los pastores de Saúl, estaba allí para observar todo lo que sucedió. David salió a toda prisa, temiendo que los hombres de Saúl no estuvieran muy lejos. Curiosamente, fue a ver a Aquis, rey de Gat, la ciudad de Goliat, para pedir asilo, pero a los oficiales del rey no les gustó mucho tener al héroe de Israel entre ellos. Le preguntaron: ¿no es él el jefe supremo de Israel? ¿No es él a quien el pueblo honra en sus danzas cantando: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000? David estaba en problemas. Para escapar, fingió locura. Arañaba las puertas como un perro, dejaba que la saliva le corriera por la barba y murmuraba incoherencias. Funcionó. David escapó de Gad y se fue a vivir a una cueva en Adulam. En la cueva, sus hermanos y otros parientes se unieron a él. Luego, otros, desilusionados por las acciones de Saúl, se unieron a David. Finalmente, tenía una fuerza de unos 400 hombres. Se convirtieron en una compañía de tropas muy móvil, bien entrenada y equipada que podía defenderse y repeler a los enemigos de Israel. David resolvió el problema de la seguridad de su familia, principalmente su padre y su madre, ya que sus hermanos estaban con él, solicitando y obteniendo permiso del rey de Moab para que les diera asilo político hasta que se resolviera el conflicto entre él y Saúl. Un profeta de Dios llamado Gad llegó a la cueva de Adulam, donde David estaba acampado.
Su mensaje de Dios a David era que saliera de la cueva y regresara a la tierra de Judá. David obedeció, pero Saúl pronto se enteró de la acción a través de sus informantes. Como de costumbre, se puso furioso. Acusó a sus propios oficiales de negligencia en su persecución de David. Le dio la vuelta a la situación y en un clásico caso de ironía acusó a su hijo Jonatán de alentar e incitar a David a venir y matarlo. Todos le ocultaban la verdad y él se enfureció. Entonces Doeg, el edomita, vio que era el momento de contarle a Saúl lo que había visto cuando David estaba en Nob. Acusó al sumo sacerdote de ayudar e instigar al fugitivo David. En un estado de agitación extrema, Saúl convocó a Ahimelech, su familia y todos los demás sacerdotes de Nob. Con miedo y temor se presentaron ante el rey. ¿Por qué tú y David habéis conspirado contra mí? Les disteis comida, una espada y consejos de Dios. Lo alentasteis a rebelarse contra mí, a atacar al rey. Ahimelech intentó defenderse de estos crímenes de alta traición. Pero su majestad, David, el más fiel de sus siervos, capitán de su propia guardia personal, su propio yerno y un héroe muy popular en todo Israel, ha venido a mí muchas veces en busca de consejo, y como consejero del rey le he brindado deferencia y hospitalidad, como lo hice esta vez. No sé nada de ninguna conspiración y creo que es muy injusto que se me acuse en este asunto. Los hechos enfurecieron aún más al rey. Morirás por esto, Ahimelech, tú, toda tu familia, y todos estos sacerdotes que obviamente están en esta conspiración contigo. Guardias, mátenlos a todos. Pero así como sus hombres se habían negado antes a matar a Jonatán su hijo, cuando Saúl lo había condenado tontamente a muerte por comer miel en un día de ayuno que él había decretado, los soldados se negaron a matar a sacerdotes inofensivos. Infundido de odio purpúreo, Saúl se volvió hacia Doeg, el acusador e informante. Hazlo, Doeg. Y Doeg lo hizo. Aunque los soldados no mataron a los sacerdotes mismos, no impidieron que Doeg matara a 85 sacerdotes de Dios. Entonces Doeg, en su celo por complacer a Saúl, fue a Nob y terminó el trabajo matando a las familias de todos estos sacerdotes, hombres, mujeres, niños, bebés, incluso bueyes, asnos y ovejas. Solo un hijo de Ahimelech escapó, Abiatar, que huyó a David. David, al enterarse por boca de Abiatar, el único superviviente del pogromo de los sacerdotes, lloró amargamente. Se acusó a sí mismo de ser el causante del mismo y ofreció al joven sacerdote su protección personal. Cualquier daño que te ocurra recaerá sobre mi cadáver. Entonces David se fue en privado muy triste y escribió lo que leemos hoy en el Salmo 51. Físicamente, mentalmente y psicológicamente exhausto, pero espiritualmente renovado, David esperaba los acontecimientos desconocidos que aún estaban por llegar.